Entonces, este esquema del proceso de la investigación científica, ¿no?, que hablamos del paso 1, la planificación, ¿sí?, y decía esta selección del tema, primero o siempre yo he aconsejado, como se los he dicho, pues que sea de un tema de mi interés, que sea de un tema que me interese, que me guste, que esté cercano a él por mi trabajo, por mis actividades o por lo que sea. Entonces, ¿cómo selecciono el tema? Decíamos, a través de la revisión bibliográfica. Entonces, ahora el acceso a las fuentes de información virtuales es una herramienta excepcional. Hoy día podemos buscar muchos temas, buscar muchas fuentes, muchos libros, hay muchas plataformas, muchas bibliotecas virtuales, ¿sí? Entonces solo tener cuidado, eso sí se recomienda siempre, pues que sean fuentes confiables, ¿no? Definitivamente el Rincón del Vago, Wikipedia, no demerito el trabajo que está ahí, solamente digo que no es una fuente pues totalmente confiable. Por lo tanto, pues sí, al complicarse, cómo poder corroborar si de dónde sacaron esa información, pues es el problema, ¿no? Entonces, yo considero que si tenemos cuidado en esa revisión bibliográfica, podemos avanzar bastante, ¿no? Lo segundo es la consulta a expertos o especialistas. Si dices, mira, a mí me interesa un tema, no estoy seguro, de muchas cosas, me gustaría platicar con un experto, ¿no? Entonces eso también es muy válido. Ustedes como estudiantes tienen la oportunidad de pues tener muchos maestros, ¿no? Entonces el hecho de que puedan ustedes ir viendo, ¿no?, qué es lo que les interesa, pues es importante para que pues en su caso le puedan consultar a ellos, ¿no?, en temas específicos. Yo como miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, mi línea de investigación ha sido derechos humanos, ¿no? Un tanto penal y amparo. Entonces, puedo platicar sobre esos temas, ¿no? Pero si me preguntan de derecho económico, pues definitivamente tengo los conocimientos básicos sobre eso, lo llevé en la facultad, pero no me consideraría ningún experto especialista en ninguna materia, pero menos en algo que no he escrito, no he estudiado, no he comentado al respecto, ¿no? Después de la selección del tema, ¿sí?, viene la identificación de un problema. Esta identificación del problema es muy importante porque pues es mi objeto de estudio, ¿no? O sea, yo voy a estudiar un problema en específico, me voy a dedicar a recabar información. Entonces la observación directa de la realidad pues es fundamental. De ahí que yo siempre he considerado muy importante que, aunque ustedes estén pues estudiando apenas y vayan en segundo semestre, pues puedan de alguna manera acercarse a alguna notaría, algún despacho, algún juzgado, un tribunal, ¿no?, en la medida de sus posibilidades, porque eso nos da la observación directa de la realidad, ¿no? Si yo quiero abordar un tema de la naturaleza que sea y estoy directamente relacionado con la materia porque lo estoy observando por esa cercanía, pues definitivamente nos traerá un conocimiento mayormente pues valioso, ¿no? Entonces es muy importante. Después de seleccionar el tema, identificar el problema, voy a comenzar la formulación del anteproyecto, o sea, voy a empezar a escribir. Y aquí los tips o la parte muy importante y elemental es que empecemos a escribir. Y podemos empezar a escribir este anteproyecto, ¿sí?, a través del planteamiento, la formulación y sistematización del problema. Voy a comenzar a redactar mis objetivos de la investigación, mi justificación, mis antecedentes, mis teorías, mi sistema conceptual, mi hipótesis, mi variable, mis indicadores, mis tipos y niveles de investigación, mis métodos y técnicas de investigación, índice de contenidos, con qué recursos humanos, materiales cuento. Voy a programar mis actividades y voy a hacer un cronograma, ¿sí?, de tal manera que yo tenga claro en qué tiempo tengo que terminar mi trabajo de investigación. Si lo llevamos a un nivel más amplio, como un trabajo de tesis, ¿no?, de investigación para titularse de la licenciatura, de la maestría, del doctorado, pues implicaría precisamente tener muy claros
ese programa de actividades calendarizado para que pueda yo avanzar en esos tiempos estrictamente. Posterior a la planificación viene el paso 2, precisamente, que es la ejecución, y en esa ejecución yo voy a justamente ampliar mi marco teórico, ¿sí? Voy a recolectar mis datos, mi información, voy a procesar esa información, ese análisis de los datos, voy a interpretar los resultados, voy a verificar o pues de alguna manera replantear mi hipótesis, ¿sí? Y comenzaré a elaborar conclusiones. Paso 3, la divulgación, ¿sí? Precisamente esta divulgación, pues vamos a comenzar a redactar, vamos a empezar a revisar y a corregir, vamos a presentar información de investigación, ¿sí? Para que sea revisado, ¿no? Vamos a evaluarlo y a presentarlo de forma pues oral. Idealmente es el esquema, ¿no? Pero insisto, aquí la parte fundamental pues es justamente el comenzar a hacerlo, ¿no? Y para eso hay justamente herramientas, esquemas que nos pueden ayudar bastante, ¿no? Como por ejemplo plantear una interrogante, ¿no? Por ejemplo, yo planteo esta interrogante: ¿cuál es el nivel de eficacia del plan de prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente en México? Esa es una interrogante. El objetivo general, analizar el nivel de eficacia del plan de prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente en México. La hipótesis: el plan de prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente en México es ineficaz. Esa es mi hipótesis, que ese plan de prevención no ha funcionado, es ineficaz, no sirve, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no se han bajado los altos índices que tiene nuestro país en tener menores de edad, adolescentes, trabajando. Entonces, ¿cómo puedo yo ponerle, qué título le pondría a este trabajo de investigación? Pues precisamente el plan de prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente en México, aplicación y eficacia. Y así puedo yo generar muchos temas. Aquí lo importante es encontrar el tema, descubrir el tema, encontrar un problema o objeto para el efecto de que yo comience pues a trabajar, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser otra interrogante, ¿no? ¿Cuál es el nivel de corrupción, ¿sí?, en el sistema de justicia en México? Mi objetivo general será analizar el nivel de corrupción que existe en la justicia en nuestro país. Mi hipótesis: el sistema de justicia en nuestro país es en un tanto por ciento corrupto, y esto trae impunidad, esto trae violaciones a derechos humanos. ¿Cómo le pondría de título a esta investigación? El sistema de justicia en México, corrupción, un problema de antaño, ¿no?, por decir un ejemplo, ¿no?, u otro ejemplo. Y así podíamos nosotros seguir generando a través precisamente de interrogantes, objetivos, hipótesis y títulos una cantidad de temas de investigación. O a través de preguntas, ¿no? Por ejemplo, esta que nos señala la diapositiva: ¿cuál es la política social estatal en materia de erradicación del trabajo infantil en México, ¿no? Objetivos específicos: describir cuál es la política social estatal en materia de erradicación del trabajo infantil en México. Los contenidos: podría tener un capítulo primero que se denomine política social estatal y erradicación del trabajo infantil en México. Segunda, ¿cómo se ha aplicado el plan de prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente en México? Sí, en objetivo específico, analizar la forma en que se ha aplicado esta política en México, ¿sí? ¿Cómo podría ponerle ese capítulo? Aplicación del plan de prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente en México. Tercera pregunta: ¿cuáles han sido los resultados de esta aplicación? Objetivo específico: precisar cuáles han sido los resultados de esta aplicación. Capítulo que podría corresponder a esta pregunta y a este objetivo específico:
resultados de la aplicación del Plan de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Adolescente en México. Vean, ¿cómo podríamos generar una hipótesis al respecto? Bueno, podríamos ponerle el Plan de Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil y Adolescente en México es ineficaz, como ya lo establecíamos. Y esta hipótesis puede justamente ayudarse o tendríamos que describir dos variables al menos. Una variable independiente, que son los altos índices de trabajo infantil en México, y una variable dependiente, que es la ineficacia del plan de prevención en estos temas. Los indicadores, ¿sí? Por ejemplo, podríamos señalar estadísticas sobre el trabajo infantil en México, acciones concretas desarrolladas en el marco de aplicación del Plan de Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil en México, las reformas legales promovidas para el desarrollo del Plan de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Adolescente en nuestro país, y las fuentes, que precisamente pueden ser textos, investigaciones, fuentes formales, materiales, documentos, entrevistas, audios, etcétera, ¿no? Es todo lo que va a depender del tema que yo quiera abordar, el número de fuentes que pueda encontrar. Tengo que justificar por qué es importante mi tema, ¿no? Porque la regla general es que siempre se nos piden trabajos actuales, temas actuales, de discusión actual, novedosos, propositivos, ¿sí? Vigentes. Entonces, yo en esa justificación pues tengo que señalar por qué es importante, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, señalamos que el trabajo infantil y adolescente es una realidad transversal que nos afecta como comunidad internacional. Todos los países, independientemente de su grado de desarrollo, presentan algún porcentaje de niños que trabajan. El tema es de suma importancia, puesto que esta situación afecta los niveles de escolaridad y rendimiento académico de estos niños, además de afectar su desarrollo emocional, otorgándoles responsabilidades y cargas que no corresponden en relación a su edad. Todo esto además tiene efectos macrosociales que nos involucran como país, ya que si existen altos índices de trabajo infantil, en el largo plazo nuestra sociedad tendrá bajos niveles de escolaridad, lo que tendrá efectos directos en el desarrollo económico y social de la nación. Y vean cómo yo lo que estoy haciendo es precisamente pues mostrar por qué es tan importante que yo aborde esos temas, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva justamente continúa esta parte expositiva y dice: resulta interesante analizar cuál es la postura de nuestro país frente a esta problemática y cuáles son las acciones concretas que se están desarrollando para poner término a esta situación. A este respecto, cabe señalar que muchas veces existe una incorporación por parte de los estados de los diversos principios que a nivel internacional consagran la prohibición del trabajo infantil. Sin embargo, dicha incorporación puede permanecer en el ámbito teórico y no verse reflejada en la legislación interna o en políticas concretas. Y aún más, las políticas pueden existir, pero sus resultados prácticos pueden ser ineficientes. Es por ello que mediante esta investigación se analizará el nivel de eficacia de las políticas mexicanas en la materia, con especial énfasis en el Plan de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Adolescente. Entonces vean cómo en mi justificación yo estoy dando razones lógicas, jurídicas, fácticas, legales, constitucionales, de derechos humanos, de por qué es tan importante que yo pueda llevar a cabo esta investigación. Esta matriz tiene una relación, ¿no? En la interrogante tenemos cuál es la condición necesaria, por ejemplo, para que el juez cumpla la obligación pública de proveer y dictar sentencia. El objetivo, determinar la condición necesaria para que el juez cumpla con la obligación de proveer y dictar sentencia. La hipótesis, el ejercicio de la acción procesal civil por parte del juez es condición necesaria para el cumplimiento de la obligación pública de proveer y dictar la sentencia. ¿Qué título le podríamos poner a esto? La responsabilidad en la acción procesal civil en México. Y así podríamos abordar una serie de temas, ¿no? Por ejemplo, que la diapositiva nos señala: ¿qué impacto económico y social, como interrogante, tendrá la creación de una moneda única latinoamericana sobre la estabilidad y el desarrollo económico de los países de esa región?
Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? Analizar el impacto económico-social que pudiese tener, ¿sí?, o pudiese generar sobre la estabilidad y el desarrollo de los países latinoamericanos donde se cree una moneda única. ¿Cuál es la hipótesis? La creación de una moneda única para los países latinoamericanos afectará a la estabilidad y el desarrollo de los mismos. Esa es mi hipótesis, que si se crea una moneda única para Latinoamérica va a haber implicaciones y afectaciones a la estabilidad y desarrollo de los países, hablando económica y socialmente. ¿Cómo le podríamos poner de título a esta investigación? Moneda única latinoamericana. Impactos sobre la estabilidad económica y social de los países de esa región. Entonces, ¿cómo puedo estructurar entonces, ya una vez que analizamos justamente estos interrogantes, objetivos, hipótesis y títulos de investigación, cómo lo puedo yo estructurar?